Muy bien, bueno, pues muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más al Centro de Estudios No Ágidas de la Fundación Orahaim. Le saluda a su servidor y amigo Israel López, quien es el administrador del Centro de Estudios de esta institución. Para las personas que nos están viendo en Facebook por primera ocasión, sean todos bienvenidos. Les recordamos que la Fundación Orahaim es una institución sin fines de lucro que tiene el objetivo de difundir el mensaje universal de la Torá y los 7 preceptos universales. Los cursos y las clases que se imparten en este centro de estudio tienen el objetivo de brindar orientación, asesoría y seguimiento a todas las personas no judías que se sienten identificadas con las enseñanzas y la filosofía judía y que requieren o buscan una orientación rabínica ortodoxa que les permita avanzar en un desarrollo espiritual de manera ordenada, concatenada y con un sistema de aprendizaje. Nos encanta el que las personas formen parte de nuestra fundación, ya que poco a poco van descubriendo, van ordenando su vida, van entendiendo lo que realmente es el monoteísmo, pero esto es un proceso. Así como este curso también es un proceso de varios cursos que ya se han impartido anteriormente y que ahora nos encontramos abordando un tema bastante general, un tema que es muy amplio, un tema que puede ser muy apropiado para todas las personas no judías y judías, pero bueno, que en este caso estamos estudiando con el objetivo de ver la universalidad de las enseñanzas de un libro llamado Pirkei Avot, que forma parte de la tradición oral de la comunidad judía, del pueblo judío, y que, bueno, gracias a la diversidad y la tolerancia y la democracia que existe en la actualidad es que podemos tener el acceso a estos contenidos por personas propias del pueblo de Israel, por personas propias del pueblo judío que lleva las enseñanzas a todas las personas que nos encontramos interesadas en estos estudios. Estamos en la Mishnah número 5 del Pirkei Avot, ya hemos avanzado durante 4 Mishnayot en las clases pasadas. Esta es la clase número 10 y con ayuda del cielo esperamos tener muchas clases más con este curso. Los invitamos a que participen en nuestro chat en Facebook, que nos escriban, que se suscriban a nuestra página y de igual manera los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, en donde también van a poder encontrar este curso y otros cursos que se han impartido en esta institución a lo largo de ya casi 5 años del servicio que llevamos compartiendo y difundiendo la luz para las naciones. Sin más, le dejo la sala a nuestro querido Rabino Asher Kakwa, quien es el tutor en este curso y que nos va a dar la enseñanza en esta noche. Muchas gracias a todos y Gracias a todos. Saludos nuevamente, qué bueno tenerlos por acá. Gracias. Como decía Israel, hola Lorena, ¿cómo anda todo? Decíamos que estábamos en el capítulo 1, Pirkei Avot, Mishnah número 5. La clase pasada ya hablamos como la primera parte de esta Mishnah. Solamente quiero confirmar, ¿me escuchan bien o se escucha mucho ruido de fondo? ¿Se escucha todo bien, sí? ¿Sí? Ok, Todo bien, perfecto. todo bien. Excelente. Excelente. Entonces, estábamos justo en la Mishnah número 5 que dice, Joseph ben Johanan de Jerusalén solía decir, abre las puertas de tu casa de par en par, considera a los pobres como compañeros y no hables demasiado con la mujer, ni siquiera con tu esposa, con más razón si es mujer ajena. Por eso dicen los sabios, todo el que busca conversación con una mujer atrae el mal sobre sí, descuida el estudio de la Torá y su fin será el infierno, el Geinom. Ya, entonces, ¿qué vamos a aprender aquí? Ya hablamos de la primera parte de la Mishnah, la primera parte, perdón, la clase pasada, donde hablábamos de la importancia de aumentar en actos de gesed, en actos de bondad. Sin duda, no tenemos que medirnos en este asunto, o sea, siempre que se pueda hacer actos de bondad hay que hacerlos. E incluso hablábamos un poco sobre la diferencia que hay entre la cualidad de bondad y la cualidad de gesed y la cualidad de tiferet, que tiene que ver con belleza, pero también decíamos como con compasión, ¿ya? Que a veces la compasión, a veces no, pero la compasión es muy diferente al tema del gesed, que va mucho más allá de si incluso la persona, a nuestra manera de ver, merece o no merece este tema, que decíamos que uno no debe hacer esos cálculos, pero siempre, por decirlo así, en resumidas cuentas, podemos incrementar y aumentar en actos de gesed y también muchas veces está relacionado con los actos de compasión, ¿ya? Y hablamos la segunda parte de considerar a los pobres como compañeros
y no hables demasiado, bueno, esa primera esa parte, considera a los pobres como compañeros, se refería a que cuando puede pasar que una persona incluso puede muy frecuentemente estar haciendo actos de bondad, pero la manera en que los hace humilla o hace sentir mal a la persona que lo está haciendo. ¿Ya? Entonces, no solamente basta con el acto de dar, sino también de saber dar, vamos a decirlo así, dar con sabiduría, dar de una manera que enaltezca a la persona, que se sienta también como un amigo y no una ayuda que denigre al otro. Entonces, no basta solamente con el acto, sino con hacerlo de la mejor forma. Y el tema que trae aquí viene la segunda parte de la Mishnah que vamos a mirar hoy, cuando dice, y no hables demasiado con la mujer, ni siquiera con tu esposa. Hablábamos precisamente de esto, que no tiene nada que ver con machismo ni nada de eso, sino que aquí empieza el rabino Joseph ben Yohanan a poner límites. Y hablamos de que esos límites podíamos traducirlos como disciplina, podíamos traducirlos como geburot, precisamente, o sea, límites. Y los límites siempre son muy necesarios y muy sanos en toda relación, ya sea una relación de amistad, ya sea una relación de pareja también, debe haber límites, debe haber el respeto, toda esa parte. Y con respecto a lo que dijo en la primera parte de la Mishnah de los actos de bondad, también aquí empieza el sabio de la Mishnah a poner límites a veces, porque una persona en aras de ayudar, en aras de querer hacer algo, de pronto termina haciendo algo que puede ser un problema para sí mismo. Aquí en este caso específicamente, cuando se menciona el tema de la mujer, eh, como dije, no tiene nada que ver con el género, sino esto realmente hace alusión a un tema de recato, ya, un tema de recato. Por ejemplo, acá dice un comentario que acá el rabino de, el rabino, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Marcos Lehmann. Él trae una anotación sobre esta parte de la Mishnah del tema de no hablar con la mujer y dice el título, la relación entre los sexos, ¿no? entre las personas de diferentes sexos, diferentes géneros. Dice, y no hables demasiado con la mujer. ¿Qué dice él aquí? Dice, tras habernos exhortado a practicar un amor sin límites con nuestro prójimo. Un segundito. Perdón, listo ya. Entonces decía, tras habernos exhortado a practicar un amor sin límites con nuestro prójimo, que fue lo que hace el sabio en la primera parte de la Mishnah, siendo la hospitalidad, que hablamos de eso también, el mejor testimonio de este amor. Joseph Ben Yohanan nos recuerda que la aplicación de este precepto puede acarrear ciertos abusos en los que no debemos caer. O sea, ¿qué nos está enseñando aquí a nosotros este punto? Nos está enseñando precisamente que aún en aquello que puede ser bueno, también se puede llegar a un error. ¿Ya? Eso es muy antiguo el asunto. De hecho, lo más antiguo que se puede citar es a lo que pasó con el Satán al principio de todo lo que, de la creación, cuando entonces tenemos a Adán y Jabá, llega el Satán y les tienta, les hace caer en tentación, porque ese era su trabajo, ese es el trabajo de Yetzer Hará. Y explican los sabios, bueno, que una de las cosas que hace precisamente el mal en el mundo es disfrazarse, camuflarse del bien. ¿Ya? Es una de las mejores estrategias que tiene el mal en este mundo, camuflarse o hacerse o mezclarse con el bien, pasar desapercibido en un buen acto, a veces aparentemente un buen acto. ¿Y qué pasa? Nos está diciendo en pocas palabras con este tema de no hablar con la mujer, ya explico específicamente por qué la mujer, pero más allá de entrar en ese detalle, estamos hablando de poner límites. Significa que una persona, incluso en los actos de bondad, en las cosas buenas que hace, tiene que haber límites. Explica el Baal Shem Tov, por ejemplo, que con el Satán, sabemos que los ángeles no tienen libre albedrío, o sea, no pueden decidir desobedecer al Creador, ni siquiera los demonios pueden hacer eso. Solamente el ser humano, dice el Tania, tiene ese regalo del libre albedrío y puede desobedecer a su creador o puede apegarse a él. Eso es el libre albedrío. Entonces, un ángel no tiene libre albedrío, es decir, no se puede rebelar ante el creador, ¿cómo puede ser que el Satán
se equivocó. O sea, ¿cómo puede ser que aparentemente se rebelara? Y eso dicen algunas religiones, porque se rebeló y se opuso a Dios, etcétera. Pero en realidad no se ha rebelado y él fue a cumplir la misión por la que fue creado. Él fue creado para eso, para ese momento de... El plan ideal, vamos a decirlo así, era que el Adán pasaba la prueba, inmediatamente todo venía la recompensa. Ya, eso es lo que pasó. Pero eso no pasó y se formó algo que yo llamo el gran paréntesis de la creación. O sea, estamos en un paréntesis esperando precisamente lo que debería haber pasado, que es volver digamos, a la revelación divina que se debe dar y estudiar Torah eternamente, etcétera, toda la humanidad. Bueno, si el Satán no tiene libre albedrío, dice Baal Shem Tov, entonces, ¿cómo puede ser que hizo algo que se considera un pecado? Incluso él fue castigado también por esto. La respuesta que trae el Baal Shem Tov es que a veces, incluso eh, en este caso, el Satán quiso hacer lo mejor que podía. Se le pidió hacer algo, que era el hecho de poner a prueba a esta creación que Hashem había puesto aquí en la tierra. Y él debía hacer o sea, la prueba como debía ser. Era una prueba de fidelidad. Pero cuando el Satán esboza toda una estrategia muy astuta. Para nosotros puede ser tan simple decir, pero si no hubieran caído, ¿cómo puede ser que cayeron? Etcétera. No es tan fácil. Estamos hablando de criaturas, de seres muy grandes. Tanto que Midrash dice que cuando los ángeles vieron a Adán, casi que se inclinan a adorarlo. O sea, era por su grandeza en términos espirituales también. Entonces, él, el Satán, tenía una obligación de hacer una tarea de poner a prueba. Pero cuando él esboza un argumento muy astuto, ese tema de que si comen de esto van a ser como Dios, ya se vuelve, como dice Rabino de Kaplan, un juego mental. Entonces ya no parece una simple prueba de fidelidad, sino una prueba mucho más compleja. O sea, es decir, él quiso hacer su trabajo de la mejor forma, pero en eso, dice Barchentot, se equivocó. O sea, querer hacer algo de la mejor manera que quería hacerlo, se equivocó. O sabemos que se equivocó con una buena intención. Ya, y obviamente él tiene que asumir la consecuencia de eso. Hashem le castiga, conocemos pues todo el relato de Génesis, de Bereshit. Entonces, a veces, desde ahí aprendemos, y el rabino, el sabio aquí de nuestra Mishnah nos está recordando que a veces se puede caer también en problemas, ya sea para uno, para la familia, etcétera, cuando uno tiene buenas intenciones. Es decir, las buenas intenciones no bastan. Tienen uno que también poner límites en las cosas, en los actos, incluso por muy buenos que parezcan. Hablamos, por ejemplo, de la primera parte de la Mishnah que decía, abre tus puertas de par en par. O sea, literalmente está diciendo, recibe a todo el mundo. Pero en el mundo que estamos hoy, ya hablábamos de que hay veces que tú no puedes hacer eso porque podías poner en peligro a tus hijos, a tu familia, etcétera. O sea, no hay que olvidarse de los límites, ¿ya? Eso acá nos lo recuerda en la segunda parte de la Mishnah con respecto a esto también, es decir, por eso dice aquí, Joseph Ben Yohanan nos recuerda que la aplicación de este precepto puede acarrear, o sea, el tema de la hospitalidad, puede acarrear abusos en los que no debemos caer. Y uno de los abusos en los que a veces se puede caer entre los muchos que hay, ya, solamente es cuestión de el llamado de atención, es como dice, hacer uno muy analítico de lo que va a hacer. O sea, saber, uno puede querer ayudar en algo, pero puede ser que no se dé el caso en el momento para ayudar, no se dan las condiciones o no es benéfico para la persona tratar de ayudar. Vamos a verlo, por ejemplo, eso lo vemos en la siguiente Mishnah, estamos en la Mishnah 5, en la 7, en la séptima Mishnah vamos a ver el tema cuando dice, que lo mencioné también en la clase pasada, cuando se nos dice, aléjate del mal vecino, ya, y no tengas trato con el perverso. Entonces hablamos de que esa filosofía de que todo amor sin límites y amor no va con el judaísmo. Ya, el judaísmo nos enseña que aún el amor se puede corromper. O sea, se puede y nos puede hacer daño a nosotros cuando no se expresa con límites. ¿Ya? Entonces, una de las cosas, citando específicamente la Mishnah que tenemos, en la que se puede acarrear, la Mishnah habla específicamente de la mujer, y es porque, si bien es cierto, somos seres humanos, todos tenemos derechos, obligaciones, todos merecemos respeto, la realidad es que somos diferentes. Es decir,
El hombre tiene, y está en la Torá expresado en muchos textos, el hombre tiene una lucha muy grande con ciertos aspectos de su naturaleza animal, que a veces la mayoría de las mujeres, digo la mayoría porque también en esta generación se está dando mucho el tema donde se está cayendo un poco, digamos, buscando esa igualdad. La mujer lo que está haciendo es degradarse, o sea, buscar ser igual que el hombre lo que está haciendo es degradarse, porque de hecho es más elevada que el hombre. Igualdad en muchos aspectos, como dije, respeto, obligaciones, etcétera. Pero si hablamos de igualdad 100%, la mujer está rebajándose a una lucha que es del hombre, ya, que no debería tener ella, y vemos precisamente cómo en esta libertad y lucha femenina lo que hacen es mostrar precisamente, lastimosamente, bajezas, digamos, en esa libertad que prodigan, que piden, ¿no? Que exclaman. Entonces, hay una de las grandes fuerzas que trae problemas, muchos problemas, y es precisamente esa relación entre los géneros. Vamos a resumirlo como recato, ¿ya? El recato tiene muchas formas de expresión, puede ser la manera de vestir, la manera de hablar, con quién hablo, etcétera, etcétera. Pero como cualquier otra cosa en las leyes de la Torá, no es 100% aplicable el recato como es en el pueblo judío a como debe ser en las naciones, ¿ya? Por ejemplo, hablaba con un alumno la semana pasada, un joven, y él me decía, etnoágida, y él me decía que le gustaría tener una boda donde, digamos, los hombres estén en una sala separada y la mujer en otra sala separada. Eso normalmente se ve en las bodas judías, ¿ya? En las bodas judías, de los judíos que somos, precisamente mantenemos esa ley de recato, incluso en la fiesta no hay algo mixto, o sea, están por separado. Hombres celebran y celebran con el novio y las mujeres celebran con la novia, que ahora son esposos, etcétera. Entonces yo le decía, mira, querer hacer eso es ponerte cargas que no te corresponden, o sea, no te corresponden esas leyes de recato a ese nivel. Si nos vamos al Tania, el Tania explica algunas diferencias que hay entre las diferentes almas del mundo, entre las almas de Israel y las naciones, y eso entonces, partiendo de esa base, por eso Hashem es justo, y él dice, bueno, las naciones cumplen estos preceptos, estos 7 preceptos, y los judíos cumplen estos otros preceptos que en verdad pueden ser de mucho peso y nada benéficos si una persona no judía los asume sobre sí. Ya puede la persona quebrarse, o sea, es un tema de estar equipados. Hashem mismo sabe cómo nos creó, cómo estamos equipados, y no le está pidiendo al no judío que haga cosas que no le corresponden y que van a otro nivel, digamos, de cumplimiento en el tema de las leyes. El recato no es la excepción, pero el recato es general, el recato es universal. O sea, el recato primero no es para la mujer. Si pensáramos que las mujeres son las que deben ser recatadas y el hombre no, entonces somos machistas, ahí sí somos machistas. Pero no, el recato también aplica al hombre. Ya, el hombre tiene que ser recatado, el hombre tiene que también vestirse de una manera que no llame la atención, no quiere mostrarse. Y una de las cosas que la Mishnah nos trae aquí es de las conversaciones que el hombre tenga con otras mujeres que no sean su esposa. Ahora, cuando dice más adelante, ni siquiera su esposa, explican los sabios que se refiere, obviamente, en los momentos que la esposa está prohibida para él, porque eso aplican las leyes de nidad para el pueblo judío, ¿no? En la cosa que no aplica para las naciones. No existen como tal la impureza de nidad para las naciones, para las mujeres de las naciones. Entonces, mire, hay que entrar en todo ese detalle, buscar las diferencias aquí, pero hay algo general que se aplica y es cómo nos relacionamos con personas del sexo opuesto. Como si estoy casado, no estoy casado, incluso si soy soltero también, cómo debo comportarme, cómo, por ejemplo, no debe haber coquetería, debe haber respeto, etcétera. O sea, hay una obligación de ser recatado para el hombre y para la mujer, y mucho más si entran entonces en lo que se llama matrimonio, ya hay que asumen obligaciones y provisiones cuando la persona se casa. Entonces, una de las cosas los judíos tenemos, por ejemplo, el tema del contacto físico. Por ejemplo, no saludamos a una mujer de mano, ya no le damos la mano, mucho menos la costumbre que hay por acá en Occidente de saludar en la mejilla, ya. Sin embargo, es una costumbre muy extendida acá, por lo menos el saludo de mano. Entonces, si hablamos de las diferencias que hay en el recato,
las personas no ágiles no tienen que en verdad tampoco llegar a ese extremo de pronto no darse la mano. O sea, de pronto si lo considera bien y hay una manera en que lo puede hacer, pues está bien. Eso también es respetable tampoco. Pero no es, es algo tan extendido, digamos, que la persona si le da la mano a alguien no necesariamente está pensando entonces ya otras cosas y va a conducir entonces a cosas pecaminosas. No, no es así, sino que es una costumbre, es un saludo, simplemente eso. Aún así, para nosotros no hay eso. Nosotros no saludamos así a las personas, me refiero a las mujeres. Y no porque entonces se puede pensar, porque he escuchado a gente como que como si los judíos tuvieran algún problema, que no pueden controlar sus pensamientos, entonces no pueden ni siquiera saludar, no pueden ni siquiera escuchar a una mujer cantando, no pueden, entonces los judíos están mal, te necesitan ayuda los judíos. Y no se trata de eso, se trata es que a nosotros se nos pusieron cercos para evitar que se llegue a un problema de esos. ¿Ya? Hay muchas historias que yo podría contar de personas que empezaron con un simple saludo y frecuentaron, hablaron y terminaron precisamente haciendo cosas que no debían hacer, ¿ya? Entonces, no es que los sabios estén pensando que el hecho de dar la mano a una mujer, ya el judío va a imaginar cosas y todo eso. Sí, si eso pasara, obviamente sí tiene un problema, pero no es lo que está diciendo acá, sino el tema de que nosotros tenemos un cerco y nuestra obligación no es una opción, sino un cerco rabínico y tenemos que cumplirlo con la misma rigidez, con la misma seriedad que los otros preceptos de la Torá. Para Noágidas no se ordenó eso, ¿ya? Ya el contacto de pronto de beso en la mejilla puede ser que de pronto eso se puede, digamos, dejar de hacer, es algo más entendible también. Pero lo que quiere decir el tema de recato no aplica con la misma fuerza a las leyes no ágidas y si la persona no estudia a profundidad, se puede meter en caminos que tienen que ver con el judaísmo y se van a echar cargas encima que en verdad le van a pesar, ¿ya? E incluso pueden pesar para la pareja, etcétera. O sea, son muchas cosas que existen, digamos, entre las leyes judías. Eh, con respecto, por ejemplo, al baile, por ejemplo. O sea, el baile, acá nosotros no hacemos eso, una mujer no baila frente a los hombres, no es recatado. Pero con respecto a la costumbre de las naciones, eh, digamos, no hay ningún problema en esto, pero el hombre sí puede poner cercos para evitar caer en problemas. Acá, el tema de ser hospitalario. Una persona quiere ser hospitalario, entonces quiere ayudar, quiere atender, pero si atiende de más, es decir, se llega a pasar un cierto límite, ya eso se puede volver un problema, como dice aquí. Por eso aquí el hombre hospitalario que es amistoso y acogedor ve con todos sus semejantes, acogedor, perdón, con todos sus semejantes, ya sean ricos o pobres, jóvenes o viejos, de noble estirpe o de humilde condición, debe evitar los excesos reprensibles. Si rebasa determinados límites, lo puede pagar caro. Lo que debe evitar es la conversación liviana, o sea, conversación, como diría, como sin sentido. Acá le dicen como, le he llamado como cháchara, o sea, no sé cómo decir otro sinónimo. La conversación vana, vamos a decirlo así. No solo que es inútil, sino que puede llegar a ser peligrosa y tener funestas consecuencias cuando la practican personas del sexo opuesto. La cháchara o esta charla despierta la sensualidad y nos desvía del buen camino. Vuelvo al punto. No se trata que la persona al hablar ya esté pensando cosas indebidas. Los sabios te están conectando es cómo comienza y cómo termina. Es decir, se puede empezar así y sin darte cuenta va a terminar así, en otro punto. Entonces nosotros, incluso en el judaísmo esto es eh, muy, digamos, tajante en el sentido de que nosotros no mantenemos conversaciones con otras personas, digamos, de diferentes sexos. Generalmente, algunas conversaciones se remiten por ejemplo, yo remito a mi esposa, etcétera, ella atiende a otras personas, ¿ya? Porque no es sano. Es una cuestión de ser maduro y consciente y decir, mira, nosotros somos hombres, tenemos un problema, una lucha diferente, entonces yo conozco mis debilidades y pongo límites, pero Hashem nos conoce mejor que todos nosotros. Él nos creó a nosotros y él ya nos está diciendo a través de los sabios, dice, el hombre no debe hablar mucho con la mujer,
no porque, vuelvo, no puede hablar con la mujer, porque si van a los extremos, entonces ya la persona se vuelve un asocial en su oficina, ya ni siquiera con, sino que el tema de empezar a conversar, de frecuentar, y se llega a veces a la coquetería, y las mujeres que son coquetas también están siendo poco recatadas y están de pronto poniendo piedra de tropiezo también a otras personas, ¿ya? Entonces, lo que se debe evitar es la conversación liviana, y como dice aquí, esto despierta la sensualidad, es decir, puede surgir el deseo, y es verdad, eso siempre va a pasar. Ese tema de que de mujeres con mejor amigos o hombres con mejor amigas, en verdad eso, cuando se entra en todo este proceso, en esta conciencia de estos cercos que uno debe tener, las cosas deben cambiar, ¿ya? Y mucho más si uno se casó. ¿Ya? Es decir, generalmente todos sabemos que cuando la persona se casa, las amistades, o sea, todo se empieza a alejar un poco, se mantiene cierto contacto, etcétera, pero cada quien ya empieza en un núcleo que se llama familia y ya tiene otro rol, ya tiene otras obligaciones. Entonces, el hombre tiene que respetar su matrimonio y la mujer también tiene que respetar su matrimonio. Y entonces, en el tema que decía, por ejemplo, de bailar, no es correcto, puede ser que la pareja baile, pero en verdad no sería bueno que se baile con parejas distintas al esposo o la esposa, o sea, puede ser problemático. Es decir, por decirlo, si lo quieren en términos más modernos, si quieren evitar problemas en su familia, sigan estas reglas de recato que la Torah misma nos trae a través de estos grandes sabios, y el recato es universal. El recato es algo que toda la humanidad debe cumplir. Ya en el detalle, hay algunas cosas que en el judaísmo se hacen de una forma y en las naciones se hace de otra forma, etcétera. ¿Ya? Eh, dice acá, esto despierta la sensualidad y nos desvía del buen camino. Por supuesto, el hombre que es razonable sabrá controlarse, incluso si se trata de su propia mujer. Eso es lo que estoy diciendo. Hay momentos en que en el matrimonio judío la mujer está prohibida para el esposo. Son momentos en las leyes de nidá, ¿ya? Que no tienen nada que ver con el ciclo normal que las mujeres tienen, tiene que ver con una impureza, perdón, que se da al presentarse este ciclo, y esta impureza como tal no existe en las naciones, ya lo hemos dicho, pero el hombre, aquí en este punto, la mujer está prohibida, y hay leyes para nosotros los varones a cómo comportarnos en ese punto para incluso no llegar a pensar, y el Shuan Aruga habla de que a veces si se dan ciertas situaciones y la mujer está permitida, pues digamos no hay problema porque tiene a su mujer, ¿ya? Pero cuando la mujer está prohibida es un tema donde se tiene que tener mucho cuidado, y entonces nos explican los sabios también, en este periodo las cosas cambian, ya. De pronto no sé si lo saben, pero por lo menos para decirle, en este periodo, eh, primero las manifestaciones de cariño en el pueblo judío, los que seguimos estas leyes de recato, no se hacen públicas, ya. No, es algo que se hace solamente en el hogar, y no es que tampoco uno tiene que demostrar las cosas públicamente, sino que se hace una expresión de cariño de muchas formas. Por ejemplo, en la mesa Shabbat, el hombre exalta a su mujer por sí, diferentes cosas, o la mujer al hombre. Eso son manifestaciones de cariño, pero a veces no hay contacto físico como tal, no hay besos, no hay nada de esto, excepto en momentos y espacios específicos de la pareja. ¿Ya? Y no hay contacto físico, como decía. Y hay muchas reglas sobre este aspecto cuando la mujer está prohibida, y las mujeres judías jamás ven eso como una discriminación. Ya no se sienten mal, no se sienten. No, las mujeres judías saben cuáles son sus obligaciones, más las mujeres estudian esto para precisamente procurar cuidar a su esposo también. Eh, Esto entonces, con respecto a los no judíos, esta separación de pronto no existe como tal, esta separación en ese momento. Sin embargo, digamos, aún se puede a veces llegar a momentos, digamos, difíciles cuando las conversaciones, digamos, no son adecuadas. ¿Ya? Dice acá, tratándose de la mujer ajena, es más aún conveniente recomendar esta limitación, como está dicho por allá en el Tratado de Eruvin. ¿Ya? Dice, la pasión más fuerte es la del instinto sexual,
la que el instinto sexual despierta en el hombre. Esta es una de las fuerzas, y esto lo Kabbalah lo enseña, una de las fuerzas más grandes que el hombre principalmente, y como digo, hoy día se suman mujeres también, pero naturalmente, es decir, natural, como Hashem creó todas estas cosas, la, esta fuerza sexual es muy fuerte en el hombre y por eso generalmente es más propenso a pecar y a hacer cosas. Y sobre esto, por eso decía hace un momento, el hombre sabio sabrá controlarse. El hombre que es razonable no necesitará no esperará que su esposa le diga tal o cual cosa. El hombre se va poniendo sus límites, ¿ya? Y evita, no espera que la mujer le diga, porque aquí no se trata de la mujer, se trata de mi relación con Dios. Se trata de ¿por qué lo haces? O sea, tienes cuentas que rendir a Dios, hay alguien que te está observando, aunque escondas todo, al final de cuentas hay un Dios que te está observando, ¿ya? Entonces eso no lo puedes ocultar. Y el hombre que comprende esto, que se entiende que es razonable, no espera que le digan, no espera que le pongan límites, el hombre mismo se los pone, y mucho más él que conoce las debilidades que tiene. Puede incluso poner límites que nadie más le va a poner porque él conoce sus luchas. Porque de manera general el hombre tiene sus luchas con este tema de la sexualidad. Pero de manera particular, el Tania nos enseña que hay hombres que en verdad no tienen lucha con respecto a esto, ¿ya? Tienen lucha con otras cosas. Entonces, de lo general, eso es lo que se dice, pero en lo particular, así como decimos, todos somos seres humanos y todos merecemos respeto, sí, pero en lo particular no todos somos iguales. ¿Ya? Cada quien tiene cosas muy particulares, muy especiales, etcétera, y somos diferentes a fin de cuentas. Eh, Acá, la Kabbalah nos enseña que esta es una de las fuerzas más grandes que tiene el hombre. Y precisamente es una de las fuerzas que si el hombre empieza a doblegarla, crece exponencialmente. ¿Por qué? Porque es muy fuerte el tema. Y cuando el hombre mismo se pone barreras, se pone límites, entonces empieza a crecer en ese aspecto. Y esto se puede domar. Es como cuando se tiene un animal salvaje. ¿Ya? Un animal salvaje entonces se puede educar, se puede domar. Y se puede llegar a un punto donde esta intimidad se disfruta plena y completamente con la persona con la que escogió como pareja. No, no está pensando ni deseando cosas ajenas, sino que solamente disfruta completamente toda esta sexualidad que es parte de la humanidad, del ser humano. Lo hace entonces de una manera plena y de una manera solamente con su pareja, con su esposa. Y viceversa también con la esposa, con la esposa. Dice, por necesario que sea este instinto para la perpetuación de la especie, son funestas sus consecuencias cuando inflaman el corazón del hombre hasta un paroxismo que le ciega, induciéndole a transgredir las leyes divinas más sagradas. ¿Ya? Es decir, esto es necesario. O sea, el Tania nos enseña, por ejemplo, que la inclinación al mal no necesariamente es mala completamente. ¿Ya? Es mala cuando se expresa de manera inadecuada. Por ejemplo, la inclinación al mal o, por ejemplo, ese mal, esa parte apegada a lo físico, al cuerpo, es la que nos lleva a mantenernos con vida, es la que nos lleva a mantener la especie humana, es la que nos lleva a comer cuando tenemos hambre. Es decir, si no fuera por ese deseo corporal, diga, hay un alma ahí también que llamamos el alma animal que está pegada a ese punto. Si no fuera por estos deseos que son naturales, es decir, establecidos por Hashem, entonces sería muy difícil existir. Entonces la Hasidut nos enseña que lo que se tiene que hacer es educar a esta alma animal, educar estos deseos, vamos a decirlo así. Es lo que decían, causarlos. Ya, el tema de la sexualidad es algo permitido mientras se hace de manera permitida. Entonces hay que educarlo. Es enseñarle, ponerle un camino para hacer las cosas de manera permitida y ponerle cercos donde haya que ponerle cercos. Pero si no se ponen cercos, sobre todo en este aspecto, dice esto, a pesar de que es importante para la perpetuación de la especie, si no se ponen límites aquí, va a haber funestas consecuencias que inflaman el corazón del hombre y le inducen a transgredir las leyes divinas. Dice, ¿cuántos hombres han perdido definitivamente? ¿Cuántos hombres se han perdido definitivamente? ¿Cuántos hogares han caído, han sido destrozados por la pasión que estalla como un fuego devorador hasta el punto de que nada puede dominarla? La pasión desatada no conoce barreras. Incluso hay un tema que escuchaba en estos días, yo, como ustedes saben, ya lo he dicho muchas veces, me llama la atención la psicología,
y leo y estudio algunas cositas. Esto no me hace tampoco un experto en el área, simplemente me gusta ilustrarme un poco. Y explicar precisamente que una de las cosas que se despierta, el cerebro funciona con químicos, ¿ya? Con químicos. Entonces, la dopamina es algo que se segrega mucho en el cerebro, que produce esos estados elevados, digamos, en momentos en momentos, por ejemplo, cuando se consume drogas o incluso cuando se ven cosas prohibidas, todo este tema o la sensualidad que dice que Pirkei Avot, como esa sensualidad que se empieza a despertar, la atracción de un hombre por otra mujer. Eh, y esto también se ve en el tema de que los hombres equivocadamente tienden cuando no se educan en este aspecto, tienden a mirar hacia afuera, decir a mujeres diferentes a su hogar, y esto les produce dopamina, digamos, o les produce mayor placer y por eso terminan pecando, ¿ya? Eh, Cuando aquí nos enseñan de que el hombre que es razonable se pone barreras en este asunto, significa que el hombre no puede limitar la producción de dopamina, es necesaria. Cuando esto baja, entonces se llegan temas de depresión y otras cosas. Entonces, miren, todo eso tiene una equivalencia, todos estos químicos tienen una equivalencia en el alma. Ya, todo lo que son los órganos, los tendones, los fluidos corporales, todo tiene una equivalencia correspondiente en el alma. Entonces, hay algo en el alma que tal vez se podía relacionar con este tema de las glándulas, por ejemplo, las hormonas, los químicos, etcétera. Entonces, el hombre puede no dejar que estas cosas sigan pasando y poner límites y puede conducir esos niveles de dopamina hacia las áreas, hacia las cosas permitidas, ¿ya? Es decir, puede expresar todas estas, vivir esta sexualidad, que es algo que es muy importante en matrimonio, eh, de una manera permitida. Y en los momentos, en el caso del judaísmo, en los momentos que la mujer está permitida para el hombre. Por eso dice aquí que esto es como un fuego devorador. El Talmud en Sanedrín habla sobre estos deseos que tiene el hombre, o sea, es una realidad. Eh, eh, Esa es la verdad de la Torah. O sea, Hashem sabe cómo construyó el hombre y precisamente hay toda una sabiduría allí y ahí hablan en el Sanedrín de que el miembro masculino es como comparado a un animalito que nunca se sacia. Ya. Así dice el Talmud en Sanedrín. Entonces, cuando el hombre erróneamente cree que al satisfacer un deseo y no lo hace de una manera correcta, cree que con eso va a calmar su deseo, está cometiendo un gran error. Está abriendo cada vez huecos más grandes que va a querer llenar de otra forma. ¿Ya? Entonces, por eso la importancia de educarse uno en todo esto permitido. ¿Ya? Y una de las barreras grandes que hay es el tema de estas conversaciones mixtas, digamos, que pueden conducir a cosas que no son adecuadas. Eh, y las mujeres también deben ser muy cuidadosas en ese asunto, digamos. Dice, ni siquiera la pasión desatada no conoce barreras, los principios más firmes ceden ante ella, ni siquiera la detiene, el peligro es capaz de todos los atrevimientos. O sea, cuando se llega a este momento, como decía, mucha dopamina, la gente no ve las cosas claras, se cree, como dice la canción, la salsa de Rubén Blades, como un James Bond. Cree que todo lo puede hacer. No mide consecuencias. Entonces, ¿para qué llegar a ese punto donde estás prácticamente sin control? Por eso te dice, evita hablar con la mujer. Dice, evita el principio, ya, porque cuando estés en ese punto de euforia no vas a poder controlar, ya. Ahí todo no vale nada, ya. ¿Por qué? Porque prácticamente caes víctima de todo este proceso de los deseos y podíamos hablar del proceso químico que ocurre en el cerebro, etcétera. Por eso la Mishnah nos está diciendo, pon barreras. ¿Ya? ¿Y por qué habla de la mujer? Porque está hablando de una de las fuerzas más grandes que tiene el hombre y que tiene la capacidad de doblegar y cuando la empieza a doblegar precisamente logra crecer y apegarse al Creador de una manera tremenda. O sea, tenemos el potencial tremendo de poder crecer doblegando estas cosas. Esto me parece al tema que mi hija me preguntaba, papá, ¿por qué en el Sidur está dicho, bendito eres tú Hashem que no me hiciste mujer, que decimos los hombres? Que no. Entonces ella me preguntaba el asunto
Y le decía, porque tenemos más preceptos. Se podría entender mal, pero el asunto es si mi objetivo es crecer y mi objetivo es apegarme a Dios, pues tengo más luchas que la mujer. De hecho, hasta la Kabbalah dice que la mujer reencarna solamente como una ayuda al hombre, o sea, no necesitaría reencarnar. Ya, Hashem manda parejas y la mujer reencarna para ayudar al hombre. Ya, entonces, el asunto es que estamos en un estado, vamos a decirlo así, un poco más burdo, con más luchas, etcétera. Pero los preceptos, esos cercos que Hashem me pone, me permiten entonces crecer. Y por eso yo le doy gracias a Hashem, porque soy hombre. Ya, debería, si lo entendemos de otra forma, las personas decían, gracias que no tengo tantas leyes, ¿cierto? Menos mal que no tengo tantas leyes, pero no, en el judaísmo, como vemos desde, la Torah nos enseña a ver desde el mundo de la verdad, que este mundo está dicho también, este mundo de mentiras, significa que lo que aquí parece verdad a veces no lo es. Acá, cuando la Torah nos enseña a ver desde el mundo de la verdad, nosotros sabemos precisamente que si tengo más preceptos es porque los necesito y puedo crecer. La mujer no tiene estos preceptos, como ella tiene un trabajo diferente, entonces le pone menos preceptos y por eso nosotros decimos, gracias a Hashem que me hiciste hombre. No porque la mujer sea menos, no por nada de eso, sino porque bendito eres tú que me has hecho hombre y tengo la oportunidad de ponerme todos estos cercos y me has puesto estas luchas grandes que tenemos que hacer. ¿Ya? Ahorita miro las preguntas, están escribiendo por el chat. Dice acá, eh, ni siquiera cuando la persona está así, con esa pasión desatada, ni siquiera el peligro la detiene y es capaz de todos los atrevimientos. El furor que la arrastra es tanto que el hombre no tarda en arriesgar su honor, su vida e incluso su salvación eterna. Por eso hay que conseguir a toda costa que no estalle. Y por eso Yosef Ben Yohanan nos dice, cuando hablas con una mujer, guárdate conversaciones frívolas, pueden parecerte inocentes, pero luego el deseo por un lado, la coquetería por el otro, tener tristes consecuencias. Frecuentar teatros y circos también puede resultar perjudicial. Por ejemplo, para los más estrictos, no vamos a estos sitios, ¿ya? Puede que para algunos de pronto distraerse un momento, pero el tema aquí que va a traer el rabino es el comentario del tema de no andar con tiempos de ocio, es decir, aprovechar el tiempo máximo para estudiar Torah. ¿Ya? Eh, por eso dice que habla demasiado con la mujer, se aparta del estudio de la ley y su fin es el que no, dice al final. ¿Por qué? Porque es como quien dice, está perdiendo el tiempo, debería estar estudiando Torah. Ya, debería estar estudiando Torah. Y yo lo he dicho muchas veces en las clases, la Hasid nos enseña que, por ejemplo, si quieres escuchar un poco de música, o si quieres salir un rato de vacaciones, o si quieres salir un rato con la pareja, pues uno no puede decir, no, estoy perdiendo el tiempo aquí y que debería utilizar en Torah. No, también es Torah ocuparse del hogar, también es Torah ocuparse de que la mujer esté feliz, ¿ya? También es Torah también por parte de la mujer de ocuparse de su esposo también, ¿ya? También es Torah distraerse un poco, ¿ya? Pero cuando Rabino dice aquí, es cuando la persona realmente va dejando la Torah de lado y se va alejando, y entonces dice su fin es el Geinom. Em, Sobre esto, es básicamente la segunda parte de la Mishnah que nos pone límites, ya, límites en estos aspectos y habla específicamente de este caso, de la relación o de cómo debe ser la relación entre los géneros, los sexos, precisamente porque hay una lucha tremenda allí. La mujer también tiene que ser sabia, simplemente también para poder poner barreras también donde hay que ponerlas, etcétera. En su caso, puede haber, digamos, con respecto al recato, por ejemplo, voy a decir una anotación, él no necesariamente tiene que vestirse como la mujer judía, ya. Eh, Pueden vestirse, digamos, de manera recatada, incluso pueden utilizar, digamos, pantalones, cosa que dentro del mundo Haredim no se utiliza esto, ya. Pero aún en la vestidura, en la vestimenta, perdón, hay diferencias entre noágidas y judíos, o judías y noágidas, vamos a decirlo así. Ya, hay diferencias. No tiene por qué, digamos, llevar la vestimenta judía. Por ejemplo, el tema de cubrirse el cabello, en algunas otras casas lo he explicado, lo voy a explicar aquí. El tema de cubrirse el cabello no es una señal de recato, pero porque el recato aquí en este caso tiene que ver con la mujer casada, la mujer judía casada. Es como una manera de mandar un mensaje a toda la sociedad de que ella es casada. Sobre esto, la Halajá nos trae que el mensaje para las naciones, ¿cómo se manda?
sea, alguien no judío, si quiere saber o mostrar, o de pronto no mostrar, pero quiere que la gente sepa que esté casado, ¿cómo lo hacen? Con el anillo. Exactamente. El anillo acá es el símbolo, y mire que muchos hombres, precisamente los infieles, vienen y se lo quitan, lo guardan. Precisamente porque quieren mostrar el mensaje contrario. No estoy casado, estoy disponible. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque acá en realidad las naciones no tienen que cubrirse el cabello. Con un anillo es suficiente. ¿Ya? Ahí, y por eso también el tema de la boda, de hacerlo público, que todo el mundo sepa que se casaron. No es un tema que se fueron por allá escondiditos, se casaron y vinieron después. No, es un tema aquí público. Ya, todo el mundo tiene que saber. Y entonces el anillo es un tema que manda ese mensaje y la mujer no ajida no tiene que cubrirse el cabello. Ahora, si lo hace por moda, porque alguna moda, por ejemplo, aquí en Colombia hubo un tiempo que no sé si todavía está esa moda, pero muchas mujeres no judías se cubrían también el cabello y se hicieron un tipo de gorrito, todas esas son unas cosas que vi. Sí, ah, exacto. Entonces, ese es un tema que yo lo vería más como moda, pero no tiene nada que ver con que esté, digamos, queriéndose parecer al judío, ¿no? Ya es un problema interno, porque puede ser que la persona en el fondo sí quiere emular cosas del judaísmo, en verdad, ahí sí tendría que reflexionar sobre sus pensamientos, porque no debería hacerlo. Pero por temas de moda podría hacerlo sin ningún problema. Y si un día quiere cubrirse el cabello, otro día quiere descubrírselo, pues con eso no está evadiendo su ley de recato porque no tiene nada que ver el recato en este asunto con ponerse cosas en la cabeza. Entonces la vestimenta con el recato diferencia entre judíos y no judíos. El tema de, por ejemplo, como decía, la libertad de expresión, la, hay situaciones en que de pronto Mm, por ejemplo, como diría yo, por ejemplo, el tema del baile. Hay personas que les gusta mucho el baile, pero el baile de alguna manera, y sobre todo algunos bailes que se ven hoy día, eh, producen precisamente un problema que está hablando acá, que despiertan la sensualidad. Entonces, aquí hay un tema también de recato, donde incluso se pueden cuidar las personas de bailar ciertas cosas, porque precisamente si estamos hablando de ser recatados, no despertar de cierto tipo de situaciones, entonces precisamente se tiene que cuidar de eso, se tiene que ser muy cuidadoso de eso. Entonces, prácticamente nuestra Mishnah nos exhorta, empieza hablando de abre las puertas amplias, de par en par. ¿Ya? Pero al final te empieza a poner límites. Es una enseñanza para la vida lo que estoy diciendo. O sea, no todo es así. En la vida no todo es blanco y negro, no todo es voy a ayudar y ayudar y ayudar, y entonces tú te quedas, como dice a pedir tú entonces por andar ayudando sin poner límites. Acá quiero ayudar y ayudar, entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, yo ya lo he puesto en otra clase. En Israel había una muchacha que se fue con la intención de hacer una conversión, una muchacha colombiana. Yo no la conocía, la conocí por este caso. Se fue con la intención de hacer la conversión a Israel por diferentes situaciones donde estaba quedándose. Le habían dado un plazo para irse y ella estaba sola completamente en el país, sin familia, sin nada y sin lugar donde ir, porque donde estaba tenía como un subsidio, etcétera. Prácticamente quedaba en la calle, ya, esta persona, era una mujer. Yo la conocí por un amigo que también era colombiano, entonces él la conocía y él me dijo, mira, Asher, si pudiéramos ayudarle a esta mujer, esta situación así, así, tal cosa. Y claro, yo me preocupé porque es lo difícil que es eso, o sea, estar en un país sin ningún tipo de ayuda, ni familia, y prácticamente de un momento a otro ir a la calle para donde coges, o sea, no es un tema fácil. Y yo después, bueno, me puse en contacto con ella, hablé con ella. Y hay algo que tenía claro, o sea, no podía llevarla para mi casa por mucho que quisiera ayudarla, ya, porque no es conveniente precisamente que se metan otras personas al matrimonio. Eso puede traer problemas, ya puede traer problemas. Eso precisamente es casi parecido acá. Es empezar, aparentemente no hay un problema aquí, quiero ayudar, pero puede estar trayendo problemas para el esposo, puede ser. Ya entiendo. Ya. Entonces, aún en eso hay límites. Y yo me acuerdo que yo entendía y dice, es que yo no, yo paso todo el día por fuera porque estudiaba en el cole y si yo llego a la casa en la tarde noche, mi esposa salía a trabajar
Entonces yo no voy a poder estar en la casa de preguntar, entonces yo qué hago, o sea, ¿para dónde me voy? Yo me tengo que salir y simplemente irme a algún parque, alguna cosa y esperar que mi esposa regrese nuevamente para poder ingresar a la casa. Entonces, todas esas cosas pensaba yo, ¿por qué? Porque yo no tengo que esperar que me digan, sino que yo sabía que yo no puedo quedar a solas con esta persona mientras mi esposa no está. Entonces, obviamente, salta aquí a la vista el tema de que no le puedo ayudar. O sea, es un problema difícil, una persona que va a quedar en la calle, pero de esa manera no le puedo ayudar, no la puedo recibir en mi casa, ¿ya? Entonces, hay que mirar otras maneras de ayudar. Y al final buscamos como contactamos a otras personas, familias conocidas de nosotros también, y se le buscó la manera de ayudarla y consiguió un lugar donde se le dio como hospedaje, unas familias que estaban ayudando y así, ¿ya? Es decir, aún, eso es lo que la mencionaba dicen, empieza hablando de hospitalidad, ¿ya? Hay que ser abierto, de par en par las puertas, pero no siempre es así. Hay casos en los que tienes que tener mucho cuidado, ¿ya? Hay que tener límites. Y hay casos, cuando eso me acuerdo que le pregunté a mi rabino, Sholem Lapidus, de bendita memoria, y él me dijo, mi rabino es una persona hay muchas historias. De hecho, cuando él falleció, se creó un grupo de personas que le conocíamos y cada quien compartía historias allí. Yo me acuerdo cuando me ayudó tal cosa, yo me acuerdo cuando llegué a Israel y él me recibió en su casa, y yo me acuerdo cuando me contactó con tal persona, cuando me ayudó a entrar a tal yeshiva. Yo me acuerdo una vez, o sea, muchas historias bonitas. Yo también participé, tengo muchas historias muy bonitas de él fue una persona de puro gesed, o sea, una persona muy, muy, muy grande en esa cualidad de ayudar. Y él, que era una persona así, me acuerdo cuando yo les puse el caso, él me dijo, Asher, eh, al camello su carga, me dijo él. O sea, es decir, Asher nunca nos pone, me dijo él, Asher nunca nos pone pruebas que eh, no podemos pasar. Entonces, es obvio que no se puede, no la puedes llevar a tu casa, no se puede ayudar, no te sientas mal, dijo él. No te sientas mal porque no puedes. O sea, y estamos hablando de que me lo dijo una persona que era todo Gesed, ¿sí me entiendes? Pero aún él nos enseña aquí que aún en eso pone límite. Es decir, hay veces que no podemos ayudar, ¿ya? Pero por lo menos tampoco nos lo tomemos a la ligera y digamos, no, no, no puedo. No, a veces se puede ayudar. Por ejemplo, en este caso no podía ayudar de esa forma, pero buscamos maneras de contactarlo con otras personas para que se le diera una ayuda y al final se le logró dar una ayuda. Es decir, lo que decía, aún para ayudar hay que poner límites y en este caso específicamente tiene que ver con otra persona de sexo opuesto y el hombre judío no tiene que esperar que le digan o que su esposa lo cele o lo que sea, sino que él mismo entiende que esto no se puede porque hay una obligación y hay unos mitzvot que cumplir y entonces por eso dice el hombre razonable se pone sus cercos él mismo. ¿Ok? Entonces ese es el tema aquí, poner límites. Ahora vamos a dar por el momento por allí, voy a mirar unas preguntas que tengo acá en el chat, dice aquí Ulises, Rab, este tema tiene relación con el hecho de que el nefesh, o sea, la parte instintiva del alma, entiéndase más bien como, llamémoslo alma animal, reside en el hígado y fluye por el cuerpo mediante la sangre, pero a su vez con el control de Rúa sobre el nefesh. Me parece que de pronto estás leyendo textos que de pronto te hablan de estos temas de Hasidut, pero te voy a decir que eso hay que mirarlo mucho más en detalle, se necesita una orientación para entender estas cosas, ¿ya? No, no lo miremos desde ese punto de vista porque creo que nos podemos desviar de los centros de la enseñanza y lo vamos a mirar de una manera racional, no vamos a entrar en ese tema de el hígado y el nefesh y todo este tema porque no es una clase a ese nivel, es una clase más que todo de valores morales. Y dice acá, a ver, que ya no se podía quedarse en una sinagoga. No, hay leyes con respecto al tema. Una persona no puede dormir en una sinagoga, ya no puede dormir ni puede comer en una sinagoga. Hay leyes con respecto a la sinagoga, al sitio de rezo. Entonces tampoco es un hotel, tampoco ahí se puede quedar. ¿Ya? Entonces, ok, vamos, ahí damos conclusión por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer. Muchas gracias, Eh, Rafa, por la clase. Como siempre, me parece que es edificador y muy importante. A mí me genera, tengo algunos comentarios con Aquí me respecto a están esto, hablando, pasa que tengo el audio por ahí. pero Perdón, lo que pasa es que tengo unos presentes acá, pero les estoy comentando que de pronto ellos no escuchan que están hablando porque yo tengo acá un audífono. ok. Ok, sigue, sigue. Ujú, Pero es una realidad ujú. el establecer límites cuando se da servicios, cuando uno pretende dar una ayuda y quiere
necesita uno saber cómo hacerlo. Es importante siempre el establecer esos límites que nos está enseñando aquí esta Mishnah. La Mishnah sí Ujú, te lleva en un recorrido importante para poder aprenderla y todavía mucho más importante el tener esta guianza, esta explicación para poder comprender, porque es muy críptico el texto en un párrafo o dos párrafos. No se puede explicar todo lo que usted nos acaba de detallar y principalmente se puede malinterpretar con preconcepciones que tenemos de ujú, culturales incluso, el tema de la mujer, por ejemplo, ¿no? A mí me ha quedado súper claro, de tema que es muy importante, ujú, la, la, este, la parte en que no es un tema machista, no es un tema de ujú, patriarcado, es un tema y todo lo contrario, ¿no? Es un tema de honrar a la ujú. mujer en un nivel distinto al que el mundo occidental en ocasiones comprende, ¿no? Es maravilloso, ese es mi comentario, Sí. muchísimas gracias. El grupo no sé si tenga algún comentario, quiere hacer alguna Acá hay participación. una pregunta En- de Jorge. Sí, ¿alguien iba a hablar? ¿Alguien? Me pareció escuchar a alguien. Ok, mira, acá hay una pregunta en el chat muy importante, dice Jorge Martínez. ¿Qué tiempo en horas debes estar con tu esposa entonces? Pregunta. Acá cuando la Mishnah habla de tu esposa, aclaré que se refiere a la esposa en los momentos que está impura. O sea que es un tema más del judaísmo, ¿ya? De alejarse de la esposa en ese momento. Ahora, escucho, no significa, incluso en eso hay leyes, no se trata como de tratarla como si fuera cualquier cosa. Es más, sabemos que en ese momento las mujeres se ponen más sensibles el tema. Entonces, hay otro tipo de expresiones de cariño. Lo que los sábados previenen es de esa charla liviana que de pronto va a tener un acercamiento y va a terminar a hacer algo que en el momento no se puede hacer. Ya, entonces la prevención aquí es con el tema a la esposa judía de esos momentos de alejarse, digamos. Lo que hablábamos con respecto a otras personas, que lo que aplica, digamos, también para las naciones cuando son personas que no son la esposa, hay que evitar ese tipo de conversación. Em, Aún con la esposa, digamos, y esto más que por la amistad, lo digo también, que aplica de cierta forma este tema, no hables mucho ni siquiera con tu esposa. Si dejamos el tema de nidad, la realidad es que, digamos, a veces cuando la persona quiere hablar mucho, terminan a veces hablando o trayendo problemas y termina a veces una discusión ya. Más un consejo aquí, un consejo a veces de hablar, de mantener una relación sana. Eso ya es cuestión de sentido común también, no hay como un límite de horas, no hay nada de esto, sino saber conversar, porque parece mentira, pero hay parejas que ni siquiera saben conversar y todo termina en problemas, etcétera, en reclamos. Entonces, a eso se refiere, pero con respecto a lo otro se refiere a la mujer judía. Dice aquí, cuando si ambos trabajan, se debe mandar mensaje o llamar, pues sin ningún problema. Si son esposos, pues, como estoy diciendo, no significa que se separen y ahora no tengan nada que ver el uno con el otro, no, sino que se pueden comunicar. Estamos hablando que es el tipo de comunicación, ¿ya? Me refiero a la mujer judía que hay que evitar cualquier tipo de cosa que pueda llevar a ese momento donde decíamos que a veces los pensamientos ya no se tienen muy en cuenta. Dice acá, Jorge también pregunta, ¿hace cuánto dura la impureza en la esposa judía? Aclaro, se refiere la impureza a un tema espiritual. O sea, yo lo dije hace un momento, el ciclo que tiene cada mujer es algo que cada mujer tiene, no importa si es judía o si no es judía. Ya es algo natural, es algo que digamos, se da en todas las mujeres. Pero, para que se quede una idea, la impureza de la que se habla en la Torah con respecto a la mujer judía, incluso que termine el ciclo, sigue estando en impureza, ¿ya? Hasta que baje a la migdal. Por eso no tiene nada que ver con el ciclo como tal. Es un tema espiritual y no aplica estas leyes. Y esto es una cosa muy importante recalcar, no aplican y no se pongan a tratar de cumplir estas leyes como no ágiles. Y las mujeres, aquellas de pronto que desean ser judías y su esposo no, o en su corazón desean ser judías, en verdad no se pongan a guardar estas cosas, son echarse cargas que no tienen que echarse y puede traer problemas de matrimonio porque no le corresponden estas leyes. Ya, y repito entonces y recalco eso a las mujeres judías y habla de la impureza.
¿Y cuánto dura? Pues después de que termina el ciclo, digamos, entonces hay que contar unos días limpios donde la mujer ya no tiene ningún tipo de flujo y después de eso se cuentan 7 días y va a la migna. Ahí se sumerge y ya queda permitida otra vez para su esposo. Dice acá, ¿será que para cada mujer es diferente? Yo creo que la pregunta tiene que ver con el tema entendiendo lo que no entendía de pronto con el ciclo y no tiene que ver con eso. Y la última pregunta, ¿también aplica para Benay Noah? Bueno, yo creo que la aclaré también. No, no aplica para Benay Noah este asunto aquí de la impureza de nida. ¿Ok? Una vez recuerdo una pareja que yo son alumnos y recién estaban comenzando y de alguna, por eso le decía, la mujer quería asumir ciertas leyes y esto trajo problemas con el hombre. Ya, y en verdad no están obligados de esas leyes como tal tan rigurosamente. Entonces, esto no aplica para noajidas y tampoco el noajida debería empezar a asumir estas cosas porque es como precisamente el tema de Hidushei Dat, o sea, empezar a asumir cosas, inventar una religión, cosas que no le corresponden. No están diseñados, por decirlo así, entre comillas, es decir, para esta carga, Hashem no les pone esta carga. Dice acá Jorge, y con esto termino, perdón por preguntar tanto, ¿no? No, al contrario, qué bueno que pregunten. Dice, si una mujer no es ella, se pone un anticonceptivo que dura 4 años, ¿uno debe seguir manteniendo relaciones o ya no? Por lo de ser alevatala. Muy buena pregunta. Dice, me gustaría saber varias opiniones. Esto es todo, lo estimo mucho. Gracias. Gracias, Jorge, también por preguntar. Mira, el tema de ser alevatala, o sea, de derramar semilla en vano, se refiere específicamente a derramar la semilla fuera del lugar donde está destinado para tener hijos. Ya, eso es lo que significa ser alevatala. Ya, derramar la semilla en otro lugar que no sea ese lugar. Ahora, si una persona utiliza no agida, por ejemplo, que los métodos anticonceptivos, les recomiendo también la clase que hicimos ya con la fundación, hicimos todo un curso. Hay gente que me ha contactado también y les he remitido al curso de la fundación. Tenemos un curso que se llama Fundamentos, Leyes no agidas, Fundamento y Práctica. Ahí está todo eso, hablamos de las leyes, lo que es matrimonio, la sexualidad, las cosas, métodos anticonceptivos, todo eso está ahí. Entonces, pero para resumirlo, solamente muy breve. Los noajidas, las naciones se pueden cuidar con métodos anticonceptivos mientras no sean métodos que causen un daño permanente, tipo de pronto una vasectomía que no es revertible, incluso la vasectomía tiene muchas complicaciones, no la recomiendo, Eh, incluso que sea reversible. El tema también de ligadura de trompas es reversible, pero cuando también las cortan, no sé cómo se llama ese procedimiento, eso no es reversible. O sea, todo lo que cause un daño permanente al cuerpo no se puede hacer, ni siquiera unas deben hacerlo. Pero otros métodos como el que tú mencionas, digamos que de alguna manera causan que no quede embarazada, pero la persona mantiene relaciones con ella y lo hace de la manera correcta y, digamos, derrama su semilla en el lugar que debe ser, eso no se considera ser alevatala a pesar de que no se vaya a tener un hijo de esta relación, ¿ya? No es ningún problema, no es ningún pecado. Para verlo ya más con más detalle, ahí si estás en el grupo de WhatsApp de la Fundación, ahí comparte Israel o en el canal de la Fundación de YouTube, ahí va a encontrar toda la lista de reproducción donde se habla todo ese curso. ¿Ok? Ahorita que lo menciona, para las Ujú. personas que nos están viendo en Facebook, también les voy a dejar el link de este curso para que puedan remitirse a él y puedan ver esa clase y las demás clases que también forman parte de este curso, ¿de acuerdo? Sí, ok. Bueno, Perfecto. entonces vamos Bueno, a dejar ahí por el día de hoy. Gracias Israel, gracias a todos. Muy buenas preguntas. Me gusta cuando preguntan, se hace muy dinámica la clase. Y bueno, que tengan una bonita noche, todo lo mejor y estamos en contacto. Gracias a la Fundación. muchas gracias a todos, gracias por haberse conectado. Como siempre, les deseamos lo mejor. Muy buenas noches a todos y nos vemos en la próxima transmisión. Shalom, shalom. Gracias, buenas Amén. noches. Gracias, Chao, chao. Rabino. Gracias, estimado Israel.